Hola Cuartoseta, me presento, soy el profesor Eduardo Menéndez y les voy a comentar en qué consiste este curso. Iremos entrando en el mundo de la transmisión del automóvil. No solo vamos a ver su conformación y su funcionamiento, sino también vamos a interpretar las anomalías y su reparación. Vamos a trabajar en forma virtual. Les realizo un video en donde voy explicando los distintos componentes y cómo es su funcionamiento. Este video lo subo a YouTube y al Classroom subo el apunte y su correspondiente trabajo práctico. Además, este año voy a ser más estricto en la fecha de entrega y veremos si realizamos una evaluación tipo multiple choice. El contacto es vía Classroom y si tienen algún problema le piden a la preceptora mi mail o WhatsApp. Bienvenido y comencemos a trabajar. Mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión es el conjunto de elementos que tienen la misión de hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. Con este sistema también se consigue variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Esta relación, que varía en función de las circunstancias del momento, caja transportada y el trazado de la calzada. Las partes que integran el mecanismo de transmisión son el embrague, el cambio de velocidades, el árbol articulado, el accionamiento de las ruedas con el mecanismo diferencial. La figura nos muestra el esquema de transmisión para un motor delantero y propulsión trasera. Posibilidades de la transmisión de fuerza. En los coches de turismo y en los vehículos industriales se distinguen entre tracción trasera, tracción delantera, tracción a las 4 ruedas. Tracción trasera. En la tracción trasera el motor va dispuesto casi siempre en la parte delantera del coche. Se designan también accionamiento por motor delantero, accionamiento transaxial, accionamiento por motor trasero, accionamiento por motor central, accionamiento por debajo del suelo. Accionamiento por motor delantero. Como podemos apreciar en la imagen, el motor va dispuesto por lo general directamente detrás del eje delantero, sobre él y en algunas veces también delante del eje delantero. Este tipo de accionamiento proporciona muy buenas condiciones para la refrigeración del motor, como también una cierta protección para los ocupantes del coche en caso de choque frontal. Una desventaja para los ocupantes la constituye la presencia en el interior del coche del saliente que supone el túnel para el árbol articulado de transmisión. Accionamiento transaxial. El motor está colocado en la parte delantera. Se une al grupo cambio diferencial situado junto al eje trasero por medio de un tubo de acero formando una unidad rígida. Figura A y B. La transmisión de la fuerza del motor se efectúa por medio de un árbol central situado dentro del tubo de acero, que gira con el mismo número de revoluciones del motor. Se logra así una distribución uniforme de pesos entre ambos ejes, 50%-50%, y se obtiene un gran momento de inercia en torno al eje vertical del vehículo, que aumenta la estabilidad del vehículo en el movimiento rectilíneo. Esta disposición tiene la ventaja de comportamiento de marcha neutro, pocas desviaciones por efecto del viento lateral, buena transmisión de la fuerza propulsora, incluso sobre hielo en invierno. En la figura C vemos un automóvil deportivo con este tipo de accionamiento. Propulsión por motor trasero. Los motores traseros están situados encima o detrás del eje trasero. Figura A. Con un motor de cilindros opuestos se necesita poco espacio interior para el motor y el cambio de velocidades. Ventaja. Como falta el árbol de transmisión, no se necesita el molesto túnel para su paso. Desventaja. Limitación del volumen del maletero, sensibilidad al viento lateral, tendencia del derrape cuando se toma una curva a gran velocidad. El motor trasero se utiliza poco en los turismos. Accionamiento por motor central. Este tipo de accionamiento se emplea en los coches deportivos y en los de carrera, como podemos apreciar en las imágenes. El motor va colocado delante del eje trasero. Ventaja: mejor distribución de masa sobre los dos ejes, posición más ventajosa del centro de gravedad. Desventaja: motor de difícil acceso, colocación de dos asientos. Accionamiento por motor dispuesto debajo del suelo. Es apropiado para autobuses y camiones. Ventaja: tener el centro de gravedad muy bajo, distribución ventajosa de la carga sobre los ejes, buen aprovechamiento del espacio y buena accesibilidad al motor. En los últimos tiempos se ha dispuesto también el motor debajo del suelo en la parte posterior del vehículo. Tracción delantera. En la tracción delantera el motor está dispuesto
delante, encima o detrás del eje delantero, figura A, B y C. El motor, el embrague, el cambio de velocidades, el accionamiento del eje y el mecanismo diferencial forman un bloque compacto, grupo motor frontal. Ventajas. Al no tener el árbol articulado de transmisión desaparece el molesto túnel en el que se aloja. Dispone de un espacio interior para los viajeros, así como de gran portaequipaje en la parte trasera del coche, más cuando el motor se dispone transversalmente a la dirección de marcha. Desventajas. Si el motor está colocado por detrás del eje, el voladizo delantero puede mantenerse pequeño con mayor distancia entre ejes, pero el motor ocupa sitio en el espacio interior. La tracción delantera resulta especialmente ventajosa en el recorrido de curvas y para viajar por pavimentos resbaladizos, ya que el vehículo es aquí tirado y no empujado, como en el caso de la tracción trasera. Tracción a las 4 ruedas. La tracción en las 4 ruedas, doble tracción, tracción integral o tracción total son expresiones comúnmente usadas para referirse a vehículos de turismo, todo camino y todo terreno de 2 ejes. Es un sistema de transmisión en un automóvil en el que ambos ejes pueden recibir simultáneamente la potencia del motor. La mayoría de los automóviles todoterrenos y camionetas tienen tracción en las 4 ruedas y también algunos turismos y deportivos de alta gama. En la figura B tenemos un vehículo equipado con eje delantero propulsado y 2 ejes traseros también propulsados. Cada uno de los ejes traseros va provisto de su mecanismo diferencial propio. Si la propulsión viene de un mecanismo distribuidor a cada uno de los ejes traseros, se habla de propulsión paralela. Si la propulsión procede del cambio de velocidades o del mecanismo distribuidor, pasa a través del árbol articulado de transmisión solamente al mecanismo diferencial del primer eje trasero y de allí al mecanismo diferencial del segundo eje trasero, se estará en presencia de lo que se llama propulsión en tándem. Herramientas en el automóvil. A continuación vamos a hacer un estudio de las distintas herramientas que utilizamos en la reparación en el automóvil. Herramientas manuales. Las llaves de apriete son las herramientas manuales que se utilizan para apretar elementos atornillados mediante tornillos o tuercas con cabezas hexagonales, principalmente, y se dividen en boca fija, boca ajustable. Llaves de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzos de torsión al apretar o aflojar pernos, tuercas y tornillos que posean cabezas que correspondan a las bocas de las herramientas. La anchura del calibre de la tuerca suele indicarse en cada una de las bocas en milímetros o pulgadas. Tienen formas diversas, pero constan como mínimo de 1 o 2 cabezas, 1 o 2 bocas y de un mango o brazo. Existen muchos tipos: llaves españolas o fijas, llaves de estrías o estriadas, llaves de estriadas curvas, llaves combinadas, llaves de gancho, llaves alien. Medida de las llaves. La tabla 1 nos muestra la medida de las llaves que se utilizan en la mecánica automotriz. Ellas son las SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, que adopta la pulgada y las milimétricas. En dicha tabla, las que están subrayadas son compatibles, quiere decir que se pueden utilizar indistintamente. La tabla 2 nos muestra la medida de conversión entre pulgadas y milímetros. Comparando con la tabla 1, observamos que es despreciable la diferencia entre ellas. Como ejemplo, tenemos una tuerca de 11 milímetros, podemos utilizar la llave de 7/16 y viceversa. Llaves de boca ajustable. Son herramientas manuales diseñadas para apretar y aflojar tornillos, con la particularidad que pueden variar la apertura de sus quijadas en función del tamaño de la tuerca. Hay varios tipos de llaves ajustables: llave inglesa, llave Stilson. Pinzas para seguros Seger. En los mecanismos de transmisión, muchos de los engranajes o rulemanes están fijados por seguros de retención o Seger. Utilizamos distintos tipos de pinzas especiales para su retiro y también para volverlos a colocar. Extractores mecánicos. El extractor mecánico es una herramienta manual que se utiliza básicamente para extraer las poleas, engranajes o cojinetes de los ejes, cuando están muy apretados y no salen con la fuerza de las manos. Tipos: 2 brazos, 3 brazos. Extractor de impacto. Este tipo de extractor se utiliza para extraer
los palieres de su alojamiento en el engranaje del diferencial. También sirven para extraer rulemanes. Juego de tubos y accesorios. También utilizamos juegos de tubos que pueden ser estriados y hexagonales y las mismas medidas en pulgadas y en milímetros. Como podemos apreciar en la figura A, los distintos accesorios que nos permiten trabajar de distintos modos. También observamos la boca de los tubos es hexagonal. En la figura B tenemos dos tipos de mangos de fuerza y en C tenemos un tubo con boca estriada. Pinzas. También podemos utilizar distintos tipos de pinzas. En la figura tenemos una pinza de punta plana, una pinza de mecánico, un alicate y un pico de loro. Además se utilizan distintos tipos de destornilladores, barretas y tipos de herramientas especiales para ser utilizadas en caja de cambios y diferenciales. La figura nos ilustra los bulones que unen el motor con la caja de cambios. Pueden variar entre los 17 milímetros a 19 milímetros, en pulgadas 11/16 o 3/4, y pueden ser también con cabeza alien. También en vez de bulón pueden ser espárragos. Los bulones que sujetan el motor de arranque varían entre los 13 y 14 milímetros, media pulgada o 9/16, y también pueden ser espárragos o bulón pasante con tuerca. Normas de uso de las llaves fijas. A continuación vamos a enumerar distintas normas para el uso de las llaves fijas. Deberá utilizarse siempre las llaves que ajusten exactamente a la tuerca. Las tuercas deben apretarse solo lo necesario sin alargar el brazo de la llave con un tubo para aumentar la fuerza de apriete. Se utilizarán preferentemente llaves fijas en vez de boca ajustable porque ofrecen mejores garantías de apriete. Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando, como vemos en la figura A. En B, cómo utilizamos correctamente e incorrectamente las llaves fijas. No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear este con un martillo. Figura C. Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías. Figura D. Hemos llegado al final de esta unidad en donde aprendimos a conocer los distintos tipos de transmisión y además vimos las distintas herramientas que utilizaremos para el desarme y el armado. Lo que más tienen que aprender es a visualizar las medidas de las distintas llaves. Es un ejercicio que pueden hacer en su casa si su padre posee algún juego de llaves o cuando comiencen a trabajar en la parte motora. Este año va a ser más estricto en la fecha de entrega del trabajo práctico y también si hay alguna evaluación del tipo múltiple choice, que una vez que esté publicada en el Classroom tienen 2 días para realizarla y subirla. Vean antes el video, lean el apunte y realicen el trabajo práctico y me lo suben al Classroom. Y si algo no entendieron, me lo comunican en el mismo TP. Hasta la próxima.